Hola chiquillos y chiquillas, voy a hacer estos pequeños videos para que entiendan un poco cómo sacar los grupos de conexión de un banco trifásico de transformadores. Eh, bueno, lo primero que tienen que saber es que, bueno, tenemos unas entradas positivas y negativas de cada transformador y estos transformadores van a tener polaridad subtractiva o aditiva. Recordemos que si es que están en polaridad sustractiva, significa que el lado de alta con el lado de baja están en fase, ¿ya? Para cada uno de los transformadores. Y si es que está en aditiva, significa que están en un desfase de 180 grados. Esto significa que la menos A por B2 en el caso aditivo y B1 es igual a A por B2 en el caso aditivo, ¿ya? Perdón, sustractivo. Eh, Bueno, para primero que nada, el grupo de conexión nos va a indicar el desfase que hay entre un lado de alta y un lado de baja de la otra, del trafo trifásico, o sea, del banco de transformadores trifásico. Y esto nos va a ayudar para después poder llevar este banco trifásico a un modelo circuital monofásico, donde vamos a trabajar con ese desfase que obtuvimos luego de hacer estrella delta, delta estrella y en la fase A. ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver para sacar un grupo de conexión, bueno, de partida, un grupo de conexión nos va a indicar dos letras, una letra que puede ser D mayúscula o I mayúscula, y una segunda letra que va a ser I minúscula o D mayúscula. Puede ser delta delta, Y Y, delta Y o Y delta. ¿Ya? Y la mayúscula nos indica si es que cuál es el lado de alta tensión, la minúscula el lado de baja tensión y va a ir acompañado de un número que nos va a indicar cuánto es el desfase de los voltajes fase neutro del lado de alta con respecto al lado de baja. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer para encontrar un grupo de conexión es identificar las conexiones, si es delta o es estrella. Como recomendación, generalmente para ver una estrella, los lados negativos de, de los trafos, como marca en verde, están conectados en un mismo punto. Significa que ese punto o esa conexión va a ser el neutro del lado, ya sea de alta o de baja. En este caso es el lado de alta, ¿ya? Y un delta está conectado consecutivamente los terminales positivos y negativos de cada trafo, como se puede ver a continuación. En el lado de baja tensión con lo que está en morado, ¿cierto? Luego tenemos que ver los desfases para poder ir armando lo que vieron para poder sacar el grupo de conexión. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar eh, los voltajes, o sea, perdón, cómo están como desfasados o en fase cada uno de los transformadores con cada uno de las eh, fases del lado de los respectivos lados. ¿A qué me quiero referir con esto? Si vemos, por ejemplo, el primer transformador, dado que la polaridad es subtractiva, esto nos va a indicar de que el voltaje A, que es la entrada positiva, voltaje A, y cuál es la entrada negativa, el neutro, que es la conexión que dije anteriormente que unía todos los terminales negativos. El voltaje A neutro o fase neutro está en fase, vamos a hacer este símbolo como que está en fase. ¿Con qué terminal? Si vemos la entrada, va a ser voltaje B por el positivo y C por el negativo, ¿cierto? Entonces va a estar en fase con BC, ¿ya? Asimismo, vamos a hacer lo mismo con los otros terminales. Si vemos el segundo
va a ser que el voltaje Bn va a estar en fase con C minúscula A minúscula. Parece una D, pero es una A. Ya. Y lo mismo con el último, que si vemos los terminales va a ser voltaje A y B, ¿cierto? Si recorremos este caminito. Y este otro entrada. Ya, entonces ya tenemos una idea de cómo están desfasados o cómo están en fase o desfase los terminales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner en nuestro diagrama fasorial los voltajes fase neutro del lado de alta tensión. En este caso ya tenemos acceso a estos vectores o estos fasores, ya que el lado de alta tensión está en estrella. Entonces, vamos a tener que este es el voltaje fase neutro para A, en 120 grados va a estar B, y en 240 grados va a estar C, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en base a lo que dijimos anteriormente, el voltaje para los lados de baja, voltaje BC va a estar en fase, o sea, en el mismo sentido que AN. Asimismo, para BN con CA, con, con CA y BCN o C neutro con BAB. ¿Ya? Entonces, para poder marcar el número, debemos sacar la relación fase neutro entre ellos, pero tenemos en el lado de baja, tenemos los voltajes fase. Para poder encontrar esto, podemos, eh, podemos recordar de que el voltaje fase adelanta en 30 grados el voltaje fase neutro, ¿ya? ¿Y dónde vamos a colocar el fase neutro? Sabemos que el fase neutro, por ejemplo, va a estar sí o sí entre el voltaje fase para una misma fase. Es decir, entre el voltaje BC y el voltaje AB va a estar el fase neutro de B, ya que está entre medio de la fase C y la fase A para la fase B. Es decir, eh, en, en esta parte, en esta zona, va a estar el voltaje fase neutro eh, del lado de abajo. Ya, filo. Y entonces sabemos que adelanta en 30 grados el voltaje, eh, el voltaje fase adelanta en 30 grados el voltaje fase neutro. A partir de eso, sabemos que el voltaje fase neutro va a estar 30 grados atrás que el voltaje fase. Entonces va a estar en esta posición. Voltaje, esto va a venir 30 y este va a ser voltaje BN. Y así mismo o sea, va a estar acá, ¿cierto? Porque está entre A y C, o sea, entre B y C. Y acá va a haber 30 grados, ¿ya? ¿Y cómo medimos entonces el número? Tenemos que medir siempre desde una misma fase. Por ejemplo, eh, el voltaje en fase neutro del lado de alta para la fase A, nosotros lo marcamos como 0. Y generalmente lo vamos a hacer así. Entonces, eh, tenemos que ir midiendo los ángulos de desfase. Es decir, vamos a medir como el voltaje A está en 120 grados, con el voltaje B en el lado de alta tensión, en verdad en cualquier lado, porque siempre los fases neutros están desfasados en 120 entre fases. Acá van a ver 120
Y acá van a ver 120 menos 30, ¿cierto? Bueno, van a ver, vamos a sacar, acá van a ver 120 menos 30, ¿cierto? Que esos son 90. Entonces, en total, el desfase entre fase neutro del lado de alta para la fase A y el fase neutro del lado de baja va a ser 120 más 90. Eso nos va a dar 210, ¿ya? Y como cada 30 grados vamos a estar marcando un número para el grupo de conexión, este número lo vamos a dividir en 30, ¿ya? Y así nos va a dar el número que va a acompañar al grupo de conexión, que va a marcar nuestro desfase. Eso es 7. Entonces, finalmente encontramos la conexión que va a ser perdón, Y delta 7. Ya, ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso, como podemos ver, en las terminales en el lado de alta está como de manera consecutiva el terminal negativo al positivo del siguiente trafo y así para el tercero también. Y en el lado de baja vamos a tener que todos los negativos están unidos en un mismo punto, entonces vamos a saber que la conexión va a ser de delta Y. Ahora falta encontrar el desfase. De la misma manera, disculpen, de la misma manera vamos a encontrar eh, la relación entre el lado de alta y el lado de baja. Para esta ocasión lo voy a hacer en que la polaridad va a ser aditiva, ¿ya? Para ir abarcando todos los casos. Entonces, si vemos la polaridad, si es aditiva, eso significa que el voltaje AD, o sea, AB, que sería el primer trafo, ya que tiene entrada A y la segunda entrada, la negativa es B, va a estar, va a estar desplazada en 180 grados con respecto a la salida de ese transformador, que sería el voltaje A neutro, ¿cierto? Asimismo también con el segundo, que va a ser voltaje BC, está desfasado en 180 grados con respecto al eh, el voltaje B neutro. Y el voltaje perdón, CA, que está en la entrada C y la segunda entrada es A, está en 180 grados desplazado con respecto a el voltaje C neutro. Ya. Entonces, ahora ya tenemos identificado esto, vamos a pasarlo al diagrama fasorial. Lo primero es identificar siempre el voltaje fase neutro del lado de alta tensión. En este caso, siempre vamos a marcar por conveniencia el lado, o sea, la fase A como la que va a marcar el 0 o 0 grados. Luego en 120 va a estar el voltaje B, la fase B, y en 240 el voltaje C. ¿Ya? Sin embargo, nosotros no sabemos cuál es cuáles son si están en fase o desfase, el lado de baja con respecto al voltaje fase neutro del alto.
Bueno, se me había cortado la grabación porque se me cayó el internet, pero ahora vamos de nuevo. Ya, entonces, para poder sacar voltaje, los desfases que ya eh, habíamos encontrado, pasarlo al diagrama fasorial, necesitamos encontrar los voltajes fase del lado de alto. Entonces, para esto vamos a usar los vectores o crear los vectores de los fasores uniendo los terminales de los voltajes fase neutro. Entonces, vamos a tener que este va a ser el voltaje CA, ¿cierto? Este va a ser el voltaje BC y este va a ser el voltaje AB para el lado de alto, ¿cierto? Que los obtuvimos juntando los, eh, los fasores de voltaje fase neutro para cada una de las fases. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos colocar nuestros resultados que obtuvimos antes. Entonces sabemos que el voltaje AB, es decir, el vector de la derecha, va a estar desfasado en 180 grados con respecto al voltaje AN. ¿Ya? Es decir, que si es que el voltaje AB va en esta dirección, el voltaje BC, o sea, AN va a ir en la dirección contraria, ¿cierto? Exactamente la dirección contraria, porque están desplazados en 180 grados. ¿Ya? El voltaje BC va a estar desplazado en 180 grados con respecto al BL, es decir, que va a estar apuntando hacia allá. ¿Ya? Y el CA va a estar en 180 grados con respecto a el voltaje CN. O sea, si va apuntando hacia allá, esto va a estar hacia allá. ¿Ya? Y ahora falta medir cuánto va a estar desplazado, ¿cierto? Y esto es relativamente sencillo, ¿ya? ¿Cómo podemos saberlo? Es fácil ver de que el voltaje eh, B neutro, este que está acá, tiene ángulo 90. Entonces, si uno recorre desde, desde el cero hasta ese grado, van a ser 270 grados, ¿cierto? Que en el fondo van a ser 360 menos 90. Entonces, eh, si uno lo mide en 30, va a estar en la posición 9, ¿ya? Y como nosotros sabemos que eh, el voltaje B siempre está, o sea, B neutro, siempre está en 120 grados más que el voltaje eh, A neutro. Entonces vamos a saber de que el A neutro va a estar en 270 menos 120. Y eso nos va a dar 150, ¿cierto? Y si lo dividimos en 3, nos va a dar que es 5. De esta manera, sabemos que el A neutro va a estar en la posición 5, y como nosotros medimos con respecto al fase neutro del lado A, que se va a marcar nuestro cero, entonces la conexión va a tener número 5. De esta forma, vamos a obtener que la conexión va a ser delta Y5. Bueno, y ahora vamos a ver los casos que ya son más fáciles, que son
tanto delta delta como y y. En este caso vamos a tener un y, ya que tanto en el lado positivo, o sea, perdón, de alta tensión, como en el lado de baja tensión tenemos un punto en común o un nodo en común en los terminales negativos de los transformadores, ¿ya? Entonces, de forma directa podemos saber que va a ser y, y. Ahora falta ver los desfases, ¿ya? Como siempre vamos a poner el lado de alta como nuestra referencia. Y recuerden que son los voltajes fase neutra, ¿ya? Y vamos a decir que esto es polaridad sustractiva. De esta manera vamos a tener que voltaje AN va a estar en fase con el voltaje BN. De la misma manera, voltaje BN del alta va a estar en fase con el voltaje CN del lado de baja. Y el voltaje CN del lado de alta va a estar en fase con el voltaje AN del lado de baja. ¿Ya? Si uno lo ve así, entonces es muy directo y muy fácil porque ya tenemos los voltajes fase neutro del lado de alta y también conocemos los desfases con respecto justamente a los voltajes fase neutro del lado de baja. Y si tenemos ambos, simplemente basta colocar los fasores según el desfase que obtuvimos. O en este caso, los fases, los vectores que están en fase. Es decir, si el BAN está en fase con BN, entonces simplemente va a ser esto. Asimismo con el BN con CN y voltaje AN con el CN. ¿Ya? Y entonces es directo que si esto mide 120, no, este es AN. Y esto mide 120, vamos a tener que va a ser 240 dividido en 30, que es igual a 8. Entonces la conexión va a ser Y8, porque en esta parte está el BAN en esta parte está el BAN del lado de baja tensión con respecto al de alta que está en cero. ¿Ya? Cabe recalcar eh, que solamente en el caso de que estamos haciendo como Y, pueden haber conexiones del tipo par. ¿Ya? Y bueno, eso fue, les dejo como tarea para la casa, estudiar el caso delta delta y también en particular practiquen harto lo que es delta estrella y estrella delta porque son los más comunes y muy probable que también sean los que vayamos a preguntar en una posible prueba. Eso, que estén muy bien y nos vemos.